¿Sabías que existen maquetas de aviones en forma de huevo? Son los famosos eggplanes. Todo entusiasta de la aviación tiene miniaturas. Algunos las compran, otros arman modelos. Y estoy seguro que todos han visto al menos una vez estos aviones huevo. Hoy te contaré la divertida historia de los aviones huevo, desde su origen hasta sus nuevas versiones e influencias en la actualidad. Esto es, Nos gustan las aeronaves. Para conocer el origen de los aviones huevo, comenzaremos por saber de dónde provienen. La empresa japonesa Hasegawa. Hasegawa comenzó en 1941 fabricando maquetas y otros materiales didácticos de madera. En 1961 decidieron experimentar en el mundo de las maquetas de plástico, lo que lo llevaría a lanzar el siguiente año un modelo a escala del acorazado Yamato, el que se convirtió rápidamente en un éxito vendiendo 150.000 unidades en solo 6 meses. Su éxito se mantuvo en años posteriores, lo que llevó a que Hasegawa abandonara la madera y se centre solo en maquetas de plástico. Los aviones huevo fueron lanzados por Hasegawa por primera vez en 1978, conocidos en ese entonces como Tamago Plane Series. Tamago significa huevo en japonés, siendo primero de la colección un clásico japonés, el Mitsubishi Zero. La colección completa de la primera edición, que duró desde 1978 a 1982, incluyó un total de 15 aviones huevo que mostraré en pantalla mientras sigo contando la historia. Inmediatamente, los aviones huevos se volvieron muy populares por su estilo humorístico tierno, deformaciones súper exageradas y diseño simpático que atrae a gente de todas las edades, sirviendo también como kit introductorio que presenta el atractivo de los modelos de aviones y la diversión de construir y pintar modelos de plástico. La recepción del público fue todo un éxito, razón por la cual, a pesar de que estos aviones huevo cada cierto tiempo son descatalogados, siempre vuelven y nos sorprenden. En 1983 volvieron a aparecer, y esta nueva edición se conoció como Egg World, o Mundo Huevo en español. La diferencia con la edición anterior es que se añadió una pequeña base de diorama, y se introdujo por primera vez en la serie el F-4 Phantom y el F-16. En 1991 se lanzó una edición limitada, un kit del lanzador espacial ruso Buran, para conmemorar el primer vuelo espacial de un japonés. El kit en cuestión era exactamente igual al kit del transbordador espacial americano, una broma y que se burla del parecido externo del Buran con su contraparte americana, siguiendo el espíritu humorístico de esta serie de modelos. Más tarde, en 1993, se introdujeron 3 modelos nuevos: el F-14, el F-18 y el 747 Jumbo Jet, este último en 3 versiones, 2 de Japan Airlines y una de All Nippon Airways. Así los aviones huevos se iban y regresaban a los catálogos de las tiendas de maquetas alrededor del mundo. Llegando al año 2007, en donde encontramos una interesante novedad. Luego de casi 10 años, los aviones huevo experimentaron una nueva edición, en la que se incluyeron en las cajas diseños de pilotos femeninas que representan el avión que trae el kit. En la caja se especificaba claramente que los personajes solo eran para atractivos visuales, y no se incluía nada al respecto dentro del kit. Sin embargo, esto cambió. Ya en la actualidad podemos encontrar kits que incluyen el avión y su representante humana. O incluso puedes comprar kits que incluyen solo a las chicas, quienes ya tienen su propia línea de productos, conocida como Egg Girls o chicas huevo, ya que nacieron en el mundo de los aviones huevo. Si me preguntan a mí, me quedo solo con los aviones, ya que la diferencia de precio entre conseguir solo el avión y conseguir los modelos de las chicas es brutal. La popularidad de los aviones huevo de Hasegawa ha hecho que otras marcas también hagan sus versiones de aviones huevo, o también han hecho lo mismo con tanques y barcos. Y en la actualidad la impresión 3D se ha vuelto algo tan común que también puedes encontrar muchos aviones de huevo diseñados por la gente en internet. Para finalizar el video, te comento que si eres de Chile, puedes conseguir productos de los aviones huevo en las tiendas Mirayax. No me han patrocinado ni nada, pero lo menciono porque el fin de este canal es compartir el gusto por la aviación y en este caso también del maquetismo. Link en la descripción. Suscríbete si llegaste hasta aquí y deja tu like para más videos. Esto fue Nos gustan las aeronaves.